vasoditos. A esto se le conoce con el nombre de shunts, y en la circulación fetal vamos a identificar tres: el conducto venoso, el conducto arterioso y el foramen oval. Bien, el intercambio gaseoso entonces en la circulación fetal se da en la placenta, un territorio de baja resistencia. Bien, además de ello, el feto vive en una hipoxia relativa con respecto a la sangre materna. Esta hipoxia, de hecho, es beneficiosa para el feto porque promueve que se formen, por ejemplo, en el riñón, la eritropoyetina, ¿no? Una hormona muy importante para lo que es el proceso de la eritropoyesis. Además que la presión parcial de oxígeno en el feto es de 25 a 35 milímetros de mercurio. Todo este sistema va a funcionar con respecto a ello. Entonces, las arteriolas pulmonares, ¿no?, que están aquí, reaccionan ante esta hipoxia haciendo vasoconstricción. Al disminuir el calibre de estos vasitos, pues hay mayor resistencia. Entonces podemos llegar a la conclusión de que los pulmones en el fetito ofrecen una alta resistencia. Cualquier presión que quiera vencer esta resistencia, pues tiene que ser mayor. Y como la sangre del lado derecho del corazón fetal es lo que va a lo que quiere ir a los pulmones, pues llegamos también a la conclusión de que del lado derecho se maneja presiones superiores con respecto al lado izquierdo. Entonces, como les venía diciendo, el intercambio gaseoso en la circulación fetal no se da en los pulmones porque estos están llenos de líquido pulmonar, se da en la placenta. De la placenta entonces sale sangre bastante oxigenada, altamente oxigenada por la vena umbilical, con una saturación del 85%, saturación de oxígeno del 85%. Esta sangre, una porción de esta cantidad de sangre se va a los sinusoides hepáticos para llevar oxígeno, glucosa, aminoácidos para el desarrollo del hígado. Y la mayor parte se va por el conducto arterioso. Es un shunt intrahepático que evita el paso por el metabolismo del hígado y de esa manera hace como corta camino, ¿no?, por así decirlo, y llega a la vena cava inferior. Esta sangre entonces altamente oxigenada sigue viajando y acortando su camino para llegar más rápido a lo que es la aurícula derecha. A su entrada de la aurícula derecha se encuentra con la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio entonces hace que esta sangre sea expulsada como a chorro del lado de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y eso también es favorecido por el foramen oval, una comunicación entre estas dos aurículas. Entonces, el fin de esto es que la sangre altamente oxigenada llegue más rápido a la aurícula izquierda. De hecho, el septum primum, que es esta valvulita del agujero oval, también es como una puerta unidireccional que permite el paso de sangre de derecha a izquierda. Cuando llega entonces a la aurícula izquierda, esta sangre pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale sangre a las arterias coronarias para irrigar a este gran órgano noble que es el corazón. Después la sangre sale por la aorta ascendente y de ahí se ramifica para llegar a otro órgano noble también importante, que es el cerebro. Sin embargo, no toda la sangre que llega a la arteria, a la aurícula derecha se va hacia la aurícula izquierda. Una pequeña porción de esta sangre se va hacia abajo, al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho entonces sale por medio de las arterias pulmonares y quieren irse, ¿no?, a los pulmones, pero como los pulmones están colapsados y ejercen alta resistencia, pues la sangre corta camino y aprovecha el conducto arterioso y pasa la sangre por esta comunicación hacia la aorta descendente. Y de la aorta descendente ya pasa a todos los demás tejidos fetales. La sangre entonces recoge desechos metabólicos, CO2, y al final las arterias umbilicales llegan a la placenta, que con poca cantidad de oxígeno se oxigena acá, hacen el intercambio gaseoso y otra vez sale la sangre por medio de la vena umbilical y otra vez se retoma todo el proceso que les he mencionado. Entonces recordemos acá que la placenta es un territorio de baja resistencia, que ofrece una baja resistencia. ¿Qué sucede en aquellas enfermedades, bueno, en aquella patología donde hay alteración del flujo uteroplacentario, ya sea por una mala invasión trofoblástica, la placenta, en vez de tener baja resistencia, va a ofrecer alta resistencia? Y
Y si hay alta resistencia, con una ecografía Doppler, primero tendríamos que fijarnos en lo que son las arterias uterinas, donde al haber alta resistencia, pues también va a haber un alto índice de pulsabilidad. Después también otra arteria importante a verificar en estos casos de alteración del flujo placentario son las arterias umbilicales, donde el flujo telediastólico fetal tiene que ser continuo, ¿no?, para que llegue a las arterias umbilicales. Sin embargo, cuando esto está alterado, pues la placenta ofrece alta resistencia, entonces este flujo telediastólico pues también va a estar disminuido, ausente, incluso invertido. Otro también que tenemos que ver son arriba, ¿no?, cómo están las arterias cerebrales, arteria cerebral media en un Doppler. Entonces, cuando hay sufrimiento o hipoxia fetal, el feto piensa y dice: tengo que priorizar la irrigación a órganos nobles, como es el cerebro. Para ello hace genera vasodilatación de esta arteria cerebral media como un mecanismo compensatorio. Sin embargo, si este sufrimiento sigue y el problema persiste, incluso se puede dañar lo que es el conducto, la circulación que pasa por el conducto venoso. Entonces, es un aspecto muy importante a considerar en la circulación fetal. Después del nacimiento, ¿qué sucede? Los pulmones ya, en primer lugar, absorben, expulsan todo lo que es el líquido pulmonar y por fin entra la primera bocanada de aire, ¿no?, la inspiración de oxígeno. Entonces los alvéolos se ablandan, por así decirlo, y las arteriolas pulmonares reaccionan disminuyendo su vasoconstricción, vale decir, haciendo vasodilatación. Vasodilatan, disminuye la resistencia vascular pulmonar y entonces también toda presión que se tenga que enfrentar a ella pues va a disminuir. Entonces ahí, después del nacimiento, el juego de presiones se invierte. Además que después del nacimiento, ¿qué se hace? El pinzamiento del cordón umbilical. Entonces, si pisamos el cordón umbilical, este territorio de baja resistencia ya no va a existir, solamente va a haber la resistencia vascular periférica, que va a ser alta en comparación con la resistencia que ahora va a ofrecer los pulmones, que ahora sí pueden recibir oxígeno. Entonces, al no haber flujo de este conducto de esta vena umbilical, pues este primer chus, el conducto venoso, pues se va a obliterar, ya no tiene su razón de ser. Después, el foramen, después la sangre, ¿no?, que ya va a poder llegar a los pulmones para oxigenarse, va a salir por las venas pulmonares oxigenada y llegar a lo que es la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda no ha cambiado de tamaño ni nada, simplemente antes del nacimiento no recibía casi flujo sanguíneo y después del nacimiento ya está recibiendo flujo. Entonces aumenta su volumen y por ello aumenta la presión. Entonces la presión en el lado izquierdo del corazón es mayor con respecto al lado derecho. Este aumento de presión en este lado izquierdo también ayuda a cerrar lo que es el foramen oval, ya que no permite ese flujo de derecha a izquierda que había antes del nacimiento. Y por último, la musculatura lisa de lo que es el conducto arterioso reacciona a la entrada de oxígeno, a la disminución de las prostaglandinas que eran fabricadas acá, haciendo vasoconstricción, y de esa manera también se altera lo que es el conducto arterioso. Y ahora la circulación ya se hace en serie, ¿no?, pasando por los pulmones, llegando a este lado al lado izquierdo para salir por la aorta y profundir a todo lo que son los tejidos. Es la circulación que ya conocemos. Acá también hay un desplegado. Vale recordar también que la presión parcial de oxígeno después del nacimiento obviamente aumenta, ya no es de 25-30. Esto es lo mismo. Entonces este conducto arterioso se va a convertir al obliterarse en el ligamento arterioso, el foramen oval, en la fosa oval, el conducto venoso en el ligamento venoso, las venas umbilicales en el ligamento de Teres y las arterias umbilicales en los ligamentos umbilicales mediales. Bien, con respecto a la adaptación respiratoria, primero vamos a explicar, ¿no? En los pulmones, entonces, como les estaba diciendo, están llenos de líquido pulmonar, pero este líquido pulmonar básicamente llega a este espacio alveolar por secreción de estas mismas células del pulmón. Bien, esto se da porque se activan los canales de cloro. Esto jala por gradiente a lo que es el sodio y por ende también sale el agua a lo que es el espacio
alveolar. Entonces, de esa manera llega el líquido a ese espacio alveolar. Esto es durante la gestación temprana y tardía. Cuando ya está empezando a llegar a término, se activa la liberación de hormonas tiroideas, la liberación de dopamina, cortisol, que hacen que se abran los canales de sodio epiteliales, permitiendo así la absorción de este líquido pulmonar. Y es así como poco a poco va descendiendo. En el preparto, igual. Durante el parto, el periodo, el paso del fetito, ¿no?, por el canal de parto hace que se comprima, y eso también ayuda a la expulsión de este líquido pulmonar. Después, en la vida postnatal, mecanismos como la ventilación y oxigenación ayudan a la absorción de lo que queda del líquido pulmonar hasta que termina casi nada. Que este líquido pulmonar obviamente no pasa por el linfático, pues ya después se elimina. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es digamos, es un proceso, es un parto precipitado? Si no hay una correcta compresión, ¿no?, del fetito al pasar por el canal de parto, entonces este mecanismo expulsivo por el que elimina el líquido pulmonar no se va a dar. Entonces, en esos casos, lo que hace el fetito para compensarse es aumentar la ventilación y oxigenación, porque sabe que esto ayuda a la absorción de ese líquido pulmonar para así eliminarlo. Y eso es lo que también se conoce como la taquipnea transitoria del recién nacido, que es un mecanismo compensatorio nada más. Bien, ahora, con respecto a también el líquido pulmonar, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, hay aspiración de meconio? Líquido meconial o meconio, también puede que se genera un resurgimiento fetal. En estos casos, lo que se debe hacer es, uno, la aspiración, y dos, también permitir que estos procesos también se aceleren para que no haya aspiración de meconio, que esto no genere atelectasias, ya que el meconio, cuando llega a los pulmoncitos, funciona como una válvula que solo sirve de entrada, más no de salida. Entonces, eso genera atelectasias, puede llegar incluso a una motora, cerrar arterial. Bien. Entonces, hay diferentes estímulos, tanto internos como externos, que permiten la primera respiración. Estímulos internos, químicos, sobre todo, como la disminución del oxígeno, que haya contenido CO2, y también estímulos externos, como la estimulación sensorial, los cambios de temperatura que vamos a explicar después, el paso por el canal vaginal, que activan también receptores, y esta información llega al centro respiratorio, y esto permite la primera respiración de recién nacido, muy importante para lo que hemos explicado anteriormente. Ahora, en la etapa del desarrollo de todo lo que es el sistema pulmonar, son 5 etapas. La primera, la embrionaria, de 3 a 7 semanas, se van formando las yemas bronquiales. La segunda es la pseudoglandular, donde ya aparecen células secretoras, justamente para la secreción de líquido pulmonar. La tercera es la canalicular, de 17 a 28 semanas, donde ya aparece la primera secreción pulmonar del agente surfactante a partir de sustancias como la dipalmitoidfosfatidilcolina. Esto es muy importante, ¿no?, la formación del agente surfactante. Y esa es la etapa 4, ya la sacular, de las 28 a 36 semanas, en donde ya se establece por completo la diferenciación celular, o sea, el linfocito tipo 1, el linfocito tipo 2, y ese es el linfocito tipo 2 lo que permite la secreción completa del surfactante. Entonces, vale decir que en esta etapa sacular es la más adecuada, ¿no?, para dar maduración pulmonar, ya que si daríamos maduración pulmonar en etapas anteriores, si no hay linfocito, pues no tendría mucho sentido. Entonces, es lo más rescatable de la etapa 4. También que se establece, ¿no?, la barrera sangre-aire, que va a permitir a futuro el intercambio de coagulados de gases. Y en la etapa simbalveolar es ya cuando se terminan de formar los sacos alveolares y aumenta así el volumen pulmonar. También se comienzan a formar tabiques inmaduros primarios y secundarios. Bien, pasamos a la adaptación térmica. Para ello vamos a conocer 3 términos importantes. ¿Qué es la labilidad térmica del recién nacido? Es que el recién nacido tiene una dificultad para mantener una temperatura estable, por lo que pues eso le hace más propenso a la hipotermia o a la hipertermia. ¿Qué es un ambiente térmico neutro? Es aquella temperatura ambiental en la que el recién nacido puede usar la menor cantidad de oxígeno, de glucosa, de calorías también, ¿no?, para mantener su temperatura corporal. Los valores normales de la temperatura central son de 37.5 a 37.5.
y la periférica, que se toma en la región abdominal, es de 36 a 36.5. Bien, como sabemos, el centro termorregulador en el ser humano pues, se encuentra en el hipotálamo. Sin embargo, en la vida fetal todavía no va a estar ejerciendo dicha función. Entonces, la temperatura fetal más que todo depende de la madre, siendo de 0,3 a 0,8 grados Celsius por menor a la temperatura materna. En el neonato, este hipotálamo todavía está un poco inmaduro. Entonces, el neonato básicamente depende de dos cosas: la termogénesis y la termólisis, o sea, cómo genera calor y cómo lo pierde. Dentro de la termogénesis, es un mecanismo químico a partir del metabolismo de la grasa parda. La famosa grasa parda, que en el recién nacido conforma un 2 o 6% del peso corporal, ubicado en el cuello, espacio interesternal, las axilas, el mediastino, regiones perisuprarrenales. Bien, entonces, estas características, se caracteriza por presentar células ricas en mitocondrias y la activación del sistema simpático que libera la adrenalina arranca este metabolismo de la grasa parda, pero esa experiencia es de un alto consumo calórico. Y los mecanismos por los cuales pierde calor recién nacido es la conducción, una de las cuatro, ¿no? Que es la pérdida o ganancia de calor corporal con respecto a una superficie que sí entra en contacto con el recién nacido. Para ello, para evitar esto, pues hay que precalentar todo lo que quiera entrar en contacto con el recién nacido. Lo otro es la convección, que es por corrientes de aire o de agua que envuelven al recién nacido. Para ello también se tienen que evitar ambientes donde pueda existir corrientes de aire. También, si en caso se va a hacer el aseo, tiene que ser con un agua que sea con la temperatura controlada. La evaporación, este es el principal mecanismo al momento del nacimiento, es asociada pues a la exposición, ¿no?, de la piel y del tracto respiratorio a concentraciones de humedad que no son correctas. Para ello, el secado de la piel y mantenerlo seco pues, es la medida preventiva más importante. Y la radiación, es aquella pérdida de calor que se va hacia un objeto frío pero que no está en contacto con la superficie corporal. Y pues para prevenir ello, hay que prevenir la cercanía de objetos más fríos o interponer elementos que eviten dicha pérdida. Como también se podría hacer el precalentamiento de la incubadora antes de introducir al niño. Bien, en el sufrimiento por frío, entonces se activan las vías metabólicas que he mencionado antes, habiendo un exceso de consumo de oxígeno y de glucosa. Y también se activan mecanismos cardiorrespiratorios, haciendo vasoconstricción periférica, que disminuye la oxigenación y perfusión tisular, y vasoconstricción pulmonar, que inhibe la producción de surfactante, llevando a estas complicaciones graves, incluso al daño neurológico muerto. Bien, estos son los factores relacionados a la pérdida de calor. Mientras más prematuro sea el fetito, recién nacido, pues va a tener mecanismos como factores relacionados a la pérdida de calor, como la postura de flexión, o que el estrato corto esté disminuido y aumente la permeabilidad por la cual pueda perder calor. También, además que la temperatura, que por sí la temperatura central desciende drásticamente después de algunos minutos de nacimiento. Bien, el equipamiento entonces para estos casos es una cervicuna o un calentador que debe estar recalentado 20 minutos antes del nacimiento, toallas o mantas calientes, sensores de temperaturas, gorros o bolsos sujetorios de plástico o colchón térmico. Bien, pasamos a los periodos de adaptación. En total son 3. El primer periodo de reactividad dura de 0 a 30 minutos, donde el recién nacido está alerta, está exploratorio, está activo, entonces la succión en estos casos es más intensa. Tanto la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria están elevados. Sufren una elevación súbita en este primer periodo de reactividad. Luego viene un segundo periodo que es el intervalo de poca respuesta, donde estos valores descienden. Pierde interés por los estímulos externos, puede quedarse dormido. Este periodo dura de los 30 minutos hasta las 2 horas y generalmente esta recién nacida tiene que estar con un buen color, ruidos respiratorios claros y sin signos de dificultad respiratoria. Y en el segundo periodo de reactividad, la frecuencia cardíaca y respiratoria vuelven a aumentar sin llegar a sobrepasar los valores normales. Y bueno, el recién nacido ya muestra señales de hambre, periodos de alerta tranquilos, y esto ayuda al establecimiento del vínculo
con la madre. Bien, para la atención a recién nacido es importante conocer estos tres conceptos. ¿Qué es un neonato? El nacido vivo, producto de la gestación en un periodo que abarca desde el nacimiento hasta los 28 días. Un recién nacido normal, todo recién nacido con un peso mayor de 2.500, menor a 4.000, cuya edad gestacional vaya de 37 a 42 semanas, nacido de parto clásico distóxico que no presenta ninguna patología. ¿Y quién es el nacido vivo? Producto de la concepción que después de su introducción y extracción completa de la madre, llore, respire, o sea, de señales buenas, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de la contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no todavía el cordón umbilical, o también externo desprendida de la placenta. Bien, pasamos a la clasificación recién nacido. Según su edad gestacional, pretérmino, término y postérmino, menos de 37 semanas, entre 37 y 42 de término y postérmino más de 42. De hecho, los prematuros o los pretérminos también se pueden clasificar en los tardíos de 24 a 36, los moderados de 30 a 33, extremos de 26 a 29 y muy extremos de 22 a 25. Según el peso al nacimiento, se puede clasificar según la edad gestacional con las tablitas de Fenton por percentiles, menor de percentil 10, bajo para la edad gestacional, del 10 al 90, adecuado para la edad gestacional, y grande para la edad gestacional es mayor del percentil 90. Y según el peso, bueno, en gramos, elevado más de 4.000, bajo menos de 2.500, muy bajo menos de 1.500. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar justamente de atención inmediata del recién nacido. Y bueno, para eso vamos a empezar con el antes, que debemos hacer antes de recibir al neonato. Y esto consiste sobre todo en un principio de anticipación, donde hay que prepararnos y valorar sobre todo una valoración perinatal que se hace justamente antes. Empezamos con la identificación de factores de riesgo. Tenemos factores anteparto, intraparto, factores postparto. Algunos a resaltar en anteparto, diabetes materna, hipertensión arterial, anemia, hemorragias del segundo o tercer trimestre, infecciones, vemos una gestación no controlada. La edad materna también es importante considerar los dos picos de edad. Por otro lado, entre los intrapartos tenemos cesárea urgente, presentación normal, macrosomías, bastante importante. Y los trabajos de parto prematuros, precipitado y prolongado, que son importantes a considerar. Y factores postparto como hipotermia, apnea, bradicardia, dificultad respiratoria, a estos factores sobre todo tenemos que hacer énfasis porque nos van a poder prever hacia una dificultad en el neonato más adelante. Entonces, primero vemos una checklist de materiales e insumos para la atención inmediata del recién nacido. Empezamos con los formatos. Por ejemplo, la historia clínica neonatal completa, tarjetas de identificación, el CARDEX, pulseras, celeste, rosada. Bueno, eso ya es, como sabemos, es un manejo multidisciplinario. Entonces se requiere una gran cantidad de ítems. El kit para la profilaxis, también vamos a hablar un poco más adelante de esto. La profilaxis oftálmica, la disciplina de un ungüento oftálmico al 1%. Tenemos prevención de hemorragia neonatal también. Los kits de ropa. Bueno, entonces vemos que es una gran cantidad de materiales que se deben tener antes de recibir al recién nacido. Por otro lado, esto es bastante importante y seguro lo recuerdan de neonato, la lista de verificación de equipos para reanimación neonatal, los cajones, calor, aspiración, en calor por ejemplo la luna radiante, toallas o mantas, el gorrito, en la aspiración usar la pera de goma que ya vamos a mencionar más adelante, justamente y el aspirador de secreciones. Por otro lado, la saturación, tenemos el oxímetro de pulso, monitor cardíaco, sensor de oxímetro. Para la parte de oxigenar, se encenderá el flujómetro de oxígeno a 10 litros por minuto. La auscultación con estetoscopio, por supuesto que tiene que estar completo. La ventilación con los PPPs que ya más adelante se va a detallar. Y por último, la intubación. Listo el laringoscopio, máscara laringea, entre otros. Entonces, esto es solo para recordar en general que debemos estar listos para seguir. Ahora, con respecto a la pérdida de calor, Rachel ya lo mencionó en parte, pero bueno, otra vez hacer un poquito de hincapié, justamente en la temperatura ambiental de la sala de parto, recordar un valor fijo 24 a 26 grados, debemos precalentar la cuna 30 minutos antes y toallas estériles precalentadas. Estos tres tienen que cumplirse justamente para evitar las pérdidas de calor que, bueno, ya se mencionaron: convección, radiación, conducción, evaporación y
Entonces, van a hacer el neonato. ¿Qué debemos hacer? Nace, entonces debemos sostener el cuerpo del recién nacido, registrar la hora de nacimiento, el sexo, identificar el sexo del recién nacido y colocar al recién nacido sobre el vientre materno. Y de allí ya las clásicas 3 preguntas de neonatología que siempre hemos recordado: de edad gestacional, si es a término, si tiene buen tono y si llora o respira bien. Entonces, estas 3 preguntas nos van a ayudar a discernir entre si hacer un tratamiento y corte oportuno, o bueno, oportuno, tardío también se le dice, de 1 a 3 minutos, posteriores al nacimiento, o precoz a los 60 segundos, antes del minuto. Entonces, en el caso de que sea un recién nacido a término o prematuro tardío, de 34 a 36 semanas, y tenga las 3 preguntas y les responda bien, entonces es un pinzamiento y corte oportuno, de 1 a 3 minutos. Y también debemos identificar el grupo sanguíneo, factor RH, con una jeringa de un cc parenizada. La muestra tiene que ser superior a más de 0.2 cc y se puede tomar de cualquier vaso del cordón umbilical. Por otro lado, en caso de que no llore, no responda bien a las 3 preguntas, tenga esfuerzo respiratorio, sea hipotónico, debemos hacer el corte precoz, que es antes del minuto. Y bueno, eso ya se va a derivar, si no, a probablemente maniobras de apoyo. Por otro lado, con respecto a las secreciones, vamos a recordar que van a ser secreciones que van a obstruir la vía aérea. Se debe hacer, justamente vamos a usar la tela de goma descartable, empezando en la boca y luego la nariz, recordar ese orden. Y bueno, con respecto a esto, esto va a variar de acuerdo a las guías. En algunas guías no se indica el baño, en otras guías sí. Al menos en la última guía del MINSA 2024 sí se indica el baño inmediatamente para el caso de líquido amniótico fético, corioamnionitis, contaminado de materias fecales y la madre con VIH positivo. Bueno, esto ya el Apgar al minuto y a los 5 minutos, algo bastante clásico. Justamente al minuto que va a determinar qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento, y a los 5 minutos qué también se está evolucionando por fuera del vientre materno. Entonces, bueno, apariencia, pulso, gestos, actividad, respiración, ya es algo que conocemos bastante bien. Las puntuaciones, por supuesto, van de 0, 1, 2, y de acuerdo a los resultados tenemos de 0 a 3 severamente deprimido, de 4 a 6 moderadamente deprimido y de 7 a 10 con una excelente condición. Ahora vamos a hablar un poco de la pérdida de calor, cómo la vamos a prevenir. Para eso debemos tener claro que debemos evitar la hipotermia, por lo que igual, lo que debemos preparar antes: la temperatura ambiental de 24 a 26 de la sala de parto, y bueno, el recién nacido sobre el vientre materno. Debemos secar recién nacido con una toalla precalentada, para eso lo hacemos precalentado. No debemos secar las manos al recién nacido, porque justamente al no secarlas va a conservar el olor del líquido amniótico, y de esa manera va a poder llegar al pecho, se va a poder ubicar en contacto con la madre, y pues va a poder empezar la lactancia en el primer periodo de reactivación. Por otro lado, no debemos retirar todo el vernix, también es importante. Y bueno, aquí hay casos especiales donde si el recién nacido tiene menos de 32 semanas o pesa menos de 1.5 kilos, considerar meterlo directamente a la bolsa de polietileno neonatal. No hay que secarlo, aquí está contraindicado secarlo. Y bueno, ponerle su gorrito en la cabeza. Por otro lado, con respecto al contacto de piel a piel, la posición es del cúbito ventral. Esto va a proveer, por supuesto, muchas ventajas: el apego seguro, el vínculo afectivo del madre-niño y iniciar la lactancia. Y bueno, ahora les pregunto, a ver, ¿por qué es importante empezar la lactancia, el primer periodo de reactivación? ¿Qué ventaja tiene la lactancia al inicio? La inmunidad, para transmitir la defensa. Justamente la inmunidad, para que la madre pueda colonizar justamente. Y bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante con respecto a cómo se relaciona esto con la vitamina K y por qué vamos a hacer una profilaxis en esto. Entonces, aquí la madre, en caso que tenga VIH y SIDA, no se debe indicar la lactancia, pero sí el contacto piel a piel. Y bueno, recién nacidos prematuros tardíos, de 34 a 36 semanas, que tengan llanto, buen tono. Recordar sobre todo que deben ser 60 minutos ininterrumpidos, no se debe interrumpir. Por otro lado, por supuesto, la identificación segura del recién nacido con los clásicos brazaletes en la muñeca izquierda.
ya sea azul o rosadito. No hay que separarlos de la madre para hacer esto, debemos colocarlo en este momento que esté en contacto con la madre, y que se debe considerar colocar el primer apellido del padre y de madre, de la fecha y hora de nacimiento y el sexo del recién nacido. Por otro lado, para el clampaje, la colocación de la pinza umbilical clásica, tenemos que esto por supuesto se va a hacer después del contacto piel a piel, después de 1 hora, después de la primera lactada. El recién nacido bajo fuente de calor radiante, y bueno, debemos verificar que haya 2 arterias, una vena en el cordón por supuesto, y se debe hacer de 2 a 3 centímetros de la base del cordón, y bueno, de allí se procede a cortarlo. Aquí es bastante corto, debería dejarse un poquito más de espacio, al menos 2 a 3 centímetros de la base, y de ahí 1 centímetro por encima del clamp, recién se corta. Y bueno, por eso aquí esta imagen no está tan bien, aquí se cometió un error. Por otro lado, y bueno, lo que queda del cordón en un niñocito, ¿en cuánto tiempo cae? ¿Alguien sabe? Sí, 1 semana, aproximadamente. Igual va a variar por supuesto de neonato, de 5 a 15 días, de promedio 1 semana aproximadamente. Por otro lado, la profilaxis del cordón umbilical, debemos usar o alcohol al 70% o clorhexidina al 0.5 o 1%. Luego se cubre con gas estéril, y aquí no debemos usar antisépticos que tengan yodo, porque estos pueden llevar a trastornos tiroideos, porque eso es fácilmente absorbido por la piel. Entonces, también recordar esto, solo usar estas dos opciones, alcohol o clorhexidina. Bueno, aquí un pequeño concepto de la onfalitis, que infección umbilical correspondiente a un enrojecimiento y endurecimiento de la piel alrededor del ombligo, causada por Staphylococcus aureus, que es el más frecuente, y E. coli. Ahora, pasamos ahora a otra profilaxis, la profilaxis ocular, donde debemos abrir los párpados con la yema de los dedos, aplicar tetraciclina, ungüento oftálmico al 1%, 1 centímetro en cada ojo, y el punto de referencia precisamente es saco conjuntival inferior con el ángulo interno del párpado inferior, que es justamente como se ve en la imagen. Y bueno, ¿para qué nos va a servir justamente la infección ocular? Es para la oftalmia neonatal. Incluso hace mucho tiempo era la principal causa de muerte para los recién nacidos, por lo que puede ser causada por Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae, y tenemos aquí incluso la conjuntivitis química, que era causada por el uso de nitrato de plata, era bastante usado en ese tiempo, pero ahora ya no. Entonces, como mencioné, la conjuntivitis gonocócica, y por otro lado, la hepatitis neonatal por Chlamydia trachomatis. Para esos dos nos sirve, para justamente evitar eso. Por eso hacemos la profilaxis. Y bueno, eso ya es un recuerdo de neonato. Ahora, por otro lado, debemos hacer la somatometría, peso, talla, perímetro torácico, perímetro cefálico, y el examen físico completo. Considerar funciones vitales, hacemos saturación, frecuencia cardíaca, temperatura. Por supuesto, también el examen físico completo, la determinación de la edad gestacional, Capurro, Ballard, que lo vamos a ver un poco más adelante, y bueno, Silverman para la dificultad respiratoria. Por otro lado, la permeabilidad anal, se debe colocar sonda orogástrica o de aspiración 2 a 3 centímetros, y actualmente ya no se usa el termómetro de mercurio, ya no está recomendado. Por otro lado, lo que mencioné antes, justamente la profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, donde todo tiene que ver con la vitamina K, que justamente al ser estéril la microbiota del recién nacido al inicio, y no estar medida con la microbiota clásica que todos nosotros, y que va a generar el aporte de vitamina K, pues va a faltar vitamina K, y eso puede llevar a una coagulopatía adquirida por el déficit de factores dependiente de la vitamina K, la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces, justo por esto, para prevenir esto, se debe prevenir dentro de las 6 horas, y debemos aplicar la vitamina K, 1 miligramo en recién nacidos a término o por encima de 1500 gramos, pero debe haber una corrección si el peso es menor o igual a 1500 gramos, de 0.3 y 0.5 en ese rango, o sea, bajar casi la mitad, un poco menos incluso.
desde 1 miligramo. Y bueno, por supuesto, la historia clínica neonatal, considerarlo todo, y el traslado del recién nacido. En caso de que las funciones vitales estén estables, ya se puede mandar con la madre para el alojamiento conjunto, que lo vamos a ver ahora en el flujograma. Pero por otro lado, si va a haber alguna complicación y se va a necesitar manejo especializado, se va a derivar a UCIN, la unidad de cuidados intermedios neonatales, y para eso que vamos a necesitar una incubadora de transporte, que el rango de temperatura que debe estar es de 32 y 32.5. Y bueno, por supuesto, recordar siempre que la temperatura corporal del recién nacido es 36.5 grados, digamos, vamos a mantenerlo. Y ahora, un flujograma desde que nace hasta el alojamiento conjunto en general, de todos los pasos que hemos visto de manera de resumen. Nace, se hace la valoración inicial y se hace el APGAR. Si en caso el APGAR sea mayor a 7 puntos, o sea, esté bien, debemos continuar con la atención inmediata al recién nacido, hacer el contacto piel a piel, bueno, todo lo que hemos detallado a lo largo de la exposición. El inicio de la primera lactancia a primera hora en el primer periodo de reactivación, somatometría, evaluación física, neurología del recién nacido, y bueno, por supuesto llegar a las profilaxis oftálmica y antimorrágica. Entonces, todo lo que ya hemos dicho. Ahora, ¿qué pasa si el APGAR mayor de 7 puntos no llega a cumplirse este criterio? Es menor. Se hace el corte precoz de cordón umbilical en menos de 60 segundos, RCP y otros de Sorensari, y bueno, va a pasar a hospitalización. Por otro lado, si sigue bien APGAR mayor a 7, todo lo que hemos hecho en la profilaxis, somatometría, lactancia, el contacto piel a piel, entre otros, todo se hizo correctamente. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿está bien el recién nacido? Entonces, en caso de que sí, y las condiciones maternas sean favorables también, pues se hace el fin de la atención inmediata. Y en caso de que no, por complicaciones maternas o de recién nacido, bueno, va a pasar a hospitalización o cuidados adicionales. Y bueno, de allí, si todo sale bien, no hay complicaciones maternas, no hay complicaciones neonatales, va a pasar al alojamiento conjunto y bueno, evaluación continua de recién nacido, lactancia, inmunizaciones, tamizaje, bueno, todo lo que va a englobar el alojamiento conjunto que lo vamos a ver ahorita. Y bueno, ya al final, si el recién nacido sigue sano, sigue sin complicaciones, pues ya sea el alta, y si no, pues pasa a hospitalización. Entonces, de manera de resumen, en qué consiste todo en la atención inmediata. Ahora, alojamiento conjunto, justamente la prestación de cuidados integrales del recién nacido mientras permanece junto a su madre, desde el puerperio inmediato hasta el alta. Aquí no hay que separarlo, van a estar juntos a menos que se presente una complicación. Y bueno, aquí hay algunas características que van a estar en el alojamiento conjunto, donde todo neonato va a recibir evaluación médica en las primeras 12 horas de vida, continuándose cada 12 a 24. Se vigila, por supuesto, signos vitales, condiciones de abrigo, para prevenir hipotermia, signos de alarma. En la lactancia materna exclusiva, como personal de salud, no podemos promover otros alimentos o lactancia materna. Y bueno, en actividades de educación hacia la madre, en las técnicas de baño, la curación del cordón umbilical, hay que explicarle si el alcohol, clorexidina, y las medidas para evitar la muerte súbita, por ejemplo, que el feto duerma boca arriba, no descubrir la cabeza, evitar el calor excesivo, la atmósfera libre de humo, el uso de chupete, evitar la miel, hay que explicarle eso a la madre, hay que orientarle, y el cumplimiento de inmunizaciones, tanto de la BCG y de la hepatitis C, que ya lo vamos a hacer un poquito más tarde. Ahora, vamos a pasar a otro bloque, ya algunas cositas ya las hemos ido mencionando, pero vamos a hablar específicamente del recién nacido prematuro. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Bueno, se considera primero, ya se mencionó también, es el pretérmino prematuro antes de las 37 semanas de edad, que este estado de inmadurez fisiológica va a incrementar en general la vulnerabilidad del neonato y se pueden presentar más complicaciones. Este cuadrito ya lo hemos visto, la clasificación tanto por edad gestacional, de prematuro extremo menos de 28, de 28 a 31 más 6, un prematuro de 32 a 36 más 6, moderadamente prematuro. Por otro lado, la clasificación por el peso, menos 2.500 de bajo peso, muy bajo peso menos de 1.500, menos de 1.000 extremado bajo peso. Y bueno, la última de Fenton,
que se clasifica en adecuado peso, bajo peso y el peso elevado. Bueno, eso ya lo sabemos. Ahora igual, factores de riesgo tenemos que siempre ubicar tanto los maternos y de anteparto, embarazo pretérmino previo, gestación, bueno, ya las hemos mencionado, nada más no poder. Los intrapartos y agudos, trabajo de parto prematuro, ruptura de membranas prolongadas, prendimiento, entre otros. Y los hábitos que también se mencionan en la exposición, el abuso materno de drogas o tabaquismo. Por otro lado, el diagnóstico, justamente el confirmatorio de la prematuridad, y se hace pues con los de Ballard, que bueno, ya los hemos visto en el neonato, tanto en Ballard, por ejemplo, postura, ángulo en muñeca, rebote de brazos, ángulo popliteo, bufanda y el talón orejas como signos neurológicos. Y por otro lado, aquí en la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues genitales. Que bueno, eso ya lo hemos visto. Ahora, para el recién nacido prematuro, ya lo mencionamos, menos 32 semanas o de menos de 1.5 kilogramos, debemos meterlo directamente a la bolsa de polietileno neonatal y el correcto en su cabecita. No hay que secarlo, está completamente contraindicado por el riesgo de evaporación directamente. Y por otro lado, las incubadoras para el transporte de 32 y 32.5 grados centígrados y mantener su temperatura corporal siempre en 36.5, no menor. Por otro lado, el método canguro, también recomendado sobre todo para prematuros, que es obligatorio en hospitales de segundo y tercer nivel, que es contacto de piel a piel prolongado sobre el pecho materno y se aplica inmediatamente en prematuros tardíos de 34 a 36 semanas, que nacen con buen llanto, esfuerzo respiratorio y todo. O sea, nacen bien con estas preguntas, pero son prematuros tardíos. Y bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones, ya sea de que deseamos monitorizar todo el tiempo las señales vitales, la posición vertical entre los pechos de la madre, lavarse siempre con agua y jabón antes, durante y después, la colocación del recién nacido en el decúbito ventral, la posición de la ramita, el uso de faja también para una mayor movilidad y sobre todo debe ser contacto piel a piel, no debe haber una mano, no debe haber nada que interfiera, tiene que ser piel a piel. Por otro lado, siempre funciones vitales para el prematuro se pueden usar monitores multiparámetros que nos van a dar pues, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, temperatura, sin necesariamente estar invadiendo. Y bueno, por supuesto el control diario de peso. Por otro lado, en las medidas generales, recordar que debemos prevenir la hipoglicemia porque bueno, los prematuros tienen alto riesgo de presentar hipoglicemia y esto va a estar agravado por el amamantamiento inadecuado. Por otro lado, tenemos que diferenciar la sintomática y la asintomática. La sintomática con menor de 40 miligramos por decilitro, mientras que la asintomática con niveles menores a 45 miligramos por decilitro, que estas en las primeras 48 horas, pero después de las 48 menor de 60, que no va a responder a bioras. Y estos dos, cualquiera de estas dos, o la sintomática o la asintomática, con esos criterios se va a considerar como un criterio absoluto de ingreso a la unidad de cuidados intermedios de Lucín para recibir fluidoterapia intravenosa. Entonces, bueno, acá de manera rápida algunas manifestaciones clínicas de hipoglicemia, diaforesis, movimientos oculares, hipotermia, temblores, convulsiones, letargia, cianosis, apnea, taquipnea, palidez, bueno, y por supuesto un rechazo a la alimentación. Por otro lado, bueno, igual acá ya es un flujograma de que hacer tanto en la sintomática y en la sintomática, donde en la sintomática pues ya hemos visto menor a 0.40 miligramos por decilitro y se va a aportar glucosa intravenosa de 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. Y bueno, aquí es importante considerar el peso. Ahora, con respecto a la oxigenoterapia, que también es un punto vital, esto por supuesto, al ser prematuros, no va a poder suplir las demandas que necesita el organismo, las demandas de los tejidos. Y aquí el sistema va a decir 3 fases de soporte, tanto la fase 1, 2 y 3, en la fase 1 con cánula binasal, flujo libre y el casco cefálico, la fase 2 el CPAP o la ventilación invasiva y la fase 3 con la ventilación mecánica. Y el rango, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es justamente mantener la saturación después de los 10 minutos de vida de 88 a 94%, que es también un valor que debemos recordar.
Y bueno, por supuesto, todo prematuro expuesto a oxígeno debe pasar por el tamizaje de retinopatía de la prematuridad antes del alta, para evitar la ceguera, justamente, vamos a reconocerlo antes. Y la alimentación, que esencialmente es leche materna, como personas de salud no podemos promover otro tipo de alimento. Solo priorizar la leche materna, autóloga o heteróloga de bancos de leche humana, posterior y se aplicará la calostroterapia como método de terapia inmunológica temprana. Aquí diferenciar, por supuesto, el calostro, a diferencia de leche de transición o leche madura, que va a tener más anticuerpos, glóbulos blancos, proteínas, vitaminas. Va a ser más rica en esto, pero bueno, va a tener menos grasa. Estos son los prematuros. En caso de que no puedan alimentarse por succión, se va a utilizar la alimentación enteral por bomba, una gastrosclisis por sonda, o en caso de ser inestables, una nutrición parenteral total por PTT. Y bueno, en parte de inmunizaciones, a recordar que antes de dar el alta, aplicación de BCG, de intradérmica y la vacuna contra la hepatitis B. No hay que olvidar esas dos. Y bueno, la última intramuscular en el músculo derecho. De las primeras 12 a 24 horas tras la estabilización. Por otro lado, con respecto a las vitaminas, la prevención hemorrágica que ya hemos mencionado, todos van a recibir vitamina K, la fitomenadiona, por el tema justamente de las coagulopatías por deficiencia de los factores de coagulación relacionados con la vitamina K, dependientes de vitamina K. Y esto es vía intramuscular en el músculo izquierdo, porque en el músculo derecho ya hemos aplicado la hepatitis B, la vacuna contra la hepatitis B. Y bueno, aquí si es prematuro con menor a 1500, menor o igual a 1500, pues se reduce de 1 miligramo a 0.3 y 0.5 miligramos. Porque el 1 miligramo es para neonatos mayores. Y bueno, aquí hay un pequeño esquema. Este es un esquema de España para prematuros lactantes sobre todo. Y bueno, sobre todo el no olvidar la BCG y la hepatitis B antes del alta. Y ahora vamos a pasar a la RCP. Bien, ¿qué es el RCP? Básicamente es un procedimiento sistematizado que va a establecer la respiración y la circulación de aquellos fetos que no iniciaron una adaptación adecuada al nacimiento, con el fin de prevenir un daño neurológico muerto. Los factores de riesgo asociados a una mayor probabilidad de poder recibir la RCP son tanto prenatales como intraparto. Prenatales con ser un prematurito, que tenga preeclampsia, de la madre, ¿no? Hipertensión materna, gestación múltiple, anemia total. Y factores de riesgo intraparto, un parto por cesárea, una presentación de nalgas, uso de forceps, también la aplicación de la anestesia general materna y entre otras. Bien, entonces, iniciando, justamente, como lo mencionó Paul hace rato, ¿no? Se hacen las tres preguntas iniciales en orden. Si es una ansiedad término, si tiene un buen tono y si respira libera bien. Si todo esto es correcto, pues hay tres checks, pues se pasa al documento conjunto, a lo provisional. Basta que haya un no por respuesta, se inician con las maniobras iniciales de brindar calor, secar, estimular, ya sea con masajes en la planta de los pies o en la espalda del recién nacido, posicionarlo con una posible semi-extensión, mirando con los ojitos al techo, y esa es una buena posición, y aspirar primero la boca y después la nariz. Tener mucho cuidado con la aspiración, porque si aspiran demasiado pueden activar receptores vasovagales y producir radios, entonces no es bueno tampoco pasarse a la aspiración. Bien. Después de ello hay que preguntarse otras tres cosas. ¿Hay apnea, hay bloqueo y cómo está la frecuencia cardíaca? Si está menor de 100, o la respuesta de más de una de estas es sí, se pasa a lo que es la ventilación a presión positiva, con la utilización del ABU. Bueno, el ABU es la marca particular, es una bolsa válvula mascarilla, así se llama como la de nacimiento. Si es recién nacido más de 35 semanas, la FIO, el FIO2, a la que se va a infundir oxígeno, es al 21%. Si en caso la frecuencia cardíaca es menos de 60, incluso se le puede dar una al 100%. ¿Qué maniobra se utiliza? La maniobra C y E, ¿no? Se refiere a la posición en la que toman los dedos el índice y el pulgar, asegurándose que la mascarilla quede completamente sellada en la naricita del feto.
digo, de recién nacido, y la E, que se hace con estos dos deditos, pues agarran la mandíbula de la carita de recién nacido. La frecuencia, ¿cuánto se pasa? A 40-60 por minuto. A una presión inspiratoria pico máxima de 20-25 centímetros de agua. Después, se tiene que monitorizar cómo está la saturación de oxígeno. Para ello nos ayuda esta tabla. En esta tablita nos dice, después de cada minuto que pasa, desde el nacimiento, cómo tiene aquí la saturación. Aumenta de 5 en 5. Y después del minuto 10, tiene que aumentar 10%, de un 85 a un 95%. Y con esta tablita nos guiamos, ¿no? Y vamos calibrando también y calculando, tratando de llegar a esta saturación, a la saturación que le corresponde a los minutos de vida. Y también se va a calcular, ¿no?, cómo está la frecuencia cardíaca. Se considera, o sea, ¿dónde están el desglosado común de café? Pero pues si no hay cálculos relativos en 6 segundos, multiplicas por 10, pues ya tienes la frecuencia cardíaca por minuto. Para colocar Esta es acá. Si la respuesta aquí, después de estas tres preguntas, si no hay ninguna de estas tres características, hay que preguntarse otra cosa. ¿Cómo está cómo respira? ¿Con dificultad o también si hay cianosis persistente? En caso de que se presente una de estas dos, igual, posicionarlo bien, despejar la vía aérea y también considerar el uso del CPAP, que es la presión, el paso constante de oxígeno a una presión constante. Para colocar el CPAP es necesario retirar el dispositivo con el que tenemos a nuestro bebé en ese momento. En este caso, en el caso cefálico, vamos a trasladar nuestro equipo CPAP a la unidad en donde tenemos a nuestro bebé. Aquí podemos observar que las pompas nasales están en este momento adheridas al tubo corrugado que va a ejercer la presión, y posteriormente conectamos el tubo corrugado azul, que es el que ya está conectado a nuestra fuente de oxígeno o de aire, y entonces vamos a hacer la instalación de las fundas nasales a nuestro recién nacido. Cuando ya tenemos a nuestro recién nacido con sus funditas nasales, las cuales están adecuadas y están haciendo un hermetismo adecuado, vamos a observar cómo empieza a oscilar la solución o a borbotear la solución, la cual tenemos al extremo del tubo corrugado que va a ejercer la presión. Ahí colocamos los seguritos. La primera aquí es un ajuste, nada más de la distancia, y con una liguita vamos a sujetarla del seguro y luego la vamos a cruzar por arriba del tubo corrugado para fijarlo de esta forma al otro seguro del otro extremo. Aquí podemos observar cómo quedan fijos nuestros tubos corrugados en cada uno de los lados. Esa es la colocación del CPAP. Bien, ahora, la ventilación de presión positiva que hace rato estábamos detallando, pues va a tener que pasar por dos evaluaciones, que en total, juntas tienen que durar un total de 30 segundos. La primera evaluación será a los 15 segundos, viendo si la frecuencia cardíaca se eleva o no. Si acaso sí se eleva, quiere decir que estamos haciendo una buena técnica. Entonces se hace la segunda evaluación a los siguientes 15 segundos extras. Si en caso la frecuencia cardíaca no eleva nada, hay que ver cómo va el pecho, el movimiento del pecho, si eleva o no. Si es que está elevando el pecho, quiere decir que sí hay una buena ventilación. Solamente pues debe esperar a una segunda evaluación, unos 15 segundos más. Pero si el pecho no está elevando, quiere decir que hay una mala técnica de la ventilación. Por ello se utilizan estas medidas correctivas, que es como el Mr. Sopa, y de esa manera logramos que el pecho ya pueda elevarse, o sea, es un buen signo, y se pasa a una segunda evaluación que tiene que durar 30 segundos más. Ahora, el Mr. Sopa pues se refiere, ¿no? Uno, a asegurar cómo estamos colocando la máscara, asegurarnos también cómo está la posición, hacer una reposición, cómo están las secreciones, si realmente hemos inspirado bien o quizás solamente estamos ventilando ahí con las secreciones todavía en las vías respiratorias. Tiene que estar en la boquita, la presión a la que también se le está respondiendo tiene que ser una buena presión, y también ver vías alternativas ya en última instancia. Primero nos preguntamos, ¿cómo va la frecuencia cardíaca?
¿Sigue menos de 100? Si la respuesta es no, pues ya se pasa una tensión posterior normal. Pero si todavía se mantiene menos de 100 latidos por minuto, hay que hacer estas mismas medidas y hay que hacerse la siguiente pregunta. También evaluamos si se puede utilizar el máscara de laringia, el volumen traqueal. Y hay que hacerse una segunda pregunta. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60. Si el paso sí está por debajo de 60, hay que pasar al siguiente paso, que es la intubación, si es que aún todavía no se ha hecho. La intubación acompañada de compresiones torácicas y que se van a estar coordinando también a la par con la ventilación. Entonces, ¿cómo se hacen estas compresiones torácicas? Tiene que colocarse aquí las manos del operador, como vemos, por debajo del esternón. Dos manos, 2 pulgares, abordando lo que es un sanduchito, comprimiendo de diámetro de ángulo posterior 1/3 de este, y por cada ventilación se hace 3 compresiones. En total, desde 30 ventilaciones y 90 compresiones por minuto. De ahí se hace la siguiente pregunta, ¿no? Para eso, para intubar, para la elección del tubo endotraqueal es de acuerdo al peso y la estacional, de acuerdo aceptable, y para ver la profundidad que tiene que ingresar de ese tubo endotraqueal solamente se tiene una distancia desde la base del cristal hasta el trago. De ahí se hace la siguiente pregunta: ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Si todavía sigue menos de 60 por minuto, se evalúa el uso de lo que es la adrenalina. Bueno, luego de eso también hay que ver si en caso está fallando algún mecanismo post-intubación. Bien, y bueno, si pese a las correcciones todavía sigue la frecuencia cardíaca menos de 60, ya se pasa a la utilización de drogas como la adrenalina. La adrenalina viene en la presentación de 1 gramo por ml, o sea, de 1 en 1000, pero la que queremos es de 1 en 10.000, para lo cual se mezcla con 9 ml de cloruro de sodio al 0.9%. Ahora, se pueden administrar por 2 vías, ¿no? Endovenoso, intraóseo, o también la endotraqueal, pero la endotraqueal no está recomendada en sí. La endovenosa es la primera instancia, de 0.1 a 0.3 centímetros por kilogramo de peso por dosis. Al inicio se coloca una, de ahí, si todavía no sube la frecuencia cardíaca, se espera 3 a 5 minutos para que pueda una segunda dosis. Y bueno, si la frecuencia cardíaca todavía sigue por debajo de 60, ya se considera una hipovolemia, para el cual se pasa bolos de cloruro de sodio de 10 ml por kilogramo de peso en 5 a 10 minutos, también por las mismas vías, endovenosa y intraósea. Y bueno, este es un video que nos explica cómo es la intubación. Ahí, cómo calculamos el tamaño del tubo endotraqueal. Su distancia tampoco Las compresiones torácicas. Ya me inicio otra vez. ¿Puedo hacerlo? A ver.
caliente y esté seguro, se pasa la cabecera de la cama para registrar las posiciones fuertes. Para esto, se coloca los pulgares sobre el esternón, justo por debajo de la línea imaginaria que une los pezones del bebé. Esto corresponde al tercio inferior del esternón y trabajar el torso del bebé con ambas manos. No es necesario que lo hagamos para atrás, esto solo es para el confort. No hay que colocar los dedos sobre las costillas donde los cuellos porque se puede lesionar al bebé y se puede realizar un dedo al lado del otro, ¿sí? O un dedo encima del otro y ahí que se realiza la contracción. Se tiene que aplicar una presión que sea capaz de mover un tercio del diámetro hacia el posterior. Un tercio es lo que se llama un diafragma. La frecuencia de la contracción es 90 compresiones por minuto y la frecuencia respiratoria es 30 por minuto. Se realizan 3 compresiones y una respiración cada 2 minutos. La persona que realiza las compresiones va a llevar el ritmo diciendo 1 y 2 y 3 y ventila y. Cuando se comprime el pecho es en el número. Se libera cuando se dice I y se realiza la ventilación o presión positiva cuando se dice ventila I. Por esto sería 1 y 2 y 3 y ventila I. 1 y 2 y 3 y ventila I. Una vez más, 1 y 2 y 3 y ventila I. Entre cada compresión un nombre sagrado. Después de 60 segundos de compresiones para la ventilación, se detiene para realizar la frecuencia cardíaca, preferiblemente mediante el monitor cardíaco electrónico. Si la frecuencia cardíaca es de 60 y la frecuencia total, se suspenden las compresiones y solo se mantiene la regulación o presión positiva. Pero si es menor de 60, se verifica la calidad de las compresiones y la calidad de la ventilación. Y por último tenemos el video de la primera de la nariz. A la velocidad de 1, la llenamos si el paciente pesa 2 kilos, entonces movemos la tabla y vamos a aplicar esos 2 kilos, sería 0.6, o sea, 3 kilos sería 0.6, o sea que lo llevamos desde el 1 hasta el 4. Aplicamos la dosis, ahí va 0.6 mililitros, quitamos, vemos con solución salina, quitamos esta, volvemos a poner acá y cambiamos la otra dosis y la visita al paciente. ¿Listo? Y ya tenemos lista para la siguiente dosis. Si meto la otra dosis, 0.6, quitamos acá, 1 mililitro de solución salina, volvemos y volvemos a poner la otra dosis y ya tenemos listo. Nunca la biología y eso sería todo. Bien, muchísimas gracias. Si hubiese preguntas, comentarios. No se anima la pregunta. Parece que no. Depende de los temas. Todos quieren. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Están atendiendo a un recién nacido y un recién nacido que viene con líquido amniótico bicoreano. ¿Cuál va a ser su actitud de ustedes? Tratar de estimularlo para que conseguir empiece la respiración o aspira una pera o un aspirador hasta el momento de que ya no haya o no salga líquido amniótico del pulmón. ¿Cuáles de las opciones realizan? ¿Quién quiere opinar? Regio. Se aspira la aspiración en este caso. Porque la estimulación es más activa.
no se les ocurre estimularlo mientras se comunique la muerte poder. ¿Por qué? Porque al favorecer la respiración, el líquido amniótico, mediante el recuerdo que está en las fosas, se va a encarnar y ahí se va a producir una peritasa. Y luego va a haber bulas, se va a ver hasta todas. Están en un pueblito lejos, si quieren, estamos con la temperatura del medio ambiente, está a 2 grados. ¿Cómo se les ocurre? No hay electricidad. ¿Cómo se les ocurre que puedan generar la temperatura de la tierra? Entra en un brasero con carbón dentro de la habitación caliente o si tuviesen de esas planchas antiguas de las sonadas por carbón fuera de la habitación hay para precalentar los pañales Otra pregunta, ¿están atendiendo el parto? Y por esas cuestiones de destino se les rompe el cordón umbilical o se desligan, le ponen 2 pinzas, cortan la parte de la pinza que va hacia el lado materno, se suelta. Acá hay esas viejitas que es. ¿Qué puede suceder? ¿Se va a chocar la paciente? Usted está atendiendo para ¿se va a chocar la paciente? No va a pasar nada. ¿Qué dice? A ver, está moviendo la cabecita. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué dice? Porque la circulación de efecto placentario es hemotolerante del humano. O sea, en el espacio intervenoso es la sangre que va a salir y así estas cosas se les puede presentar en la función del parto. Y la última, son bien entusiastas ustedes y se van a perder el recién nacido. ¿Cuánto tiempo hacen el masaje y la estimulación, masaje cardiaco y las respiraciones? ¿Qué dicen? ¿Cuántos minutos? 5 minutos. ¿Quién da más? Se puede hacer hasta 10 minutos. Ya más no. Y se pasan rápido, se pasan inclusive en un hospital. Ya tienen que dejarlo, porque las consecuencias del recién nacido van a ser fatales. Vamos a ver ¿qué se va a producir? ¿Cómo se llama el cuadro tipo 8? ¿Cómo se llama? La edad de Vigen. O en el mejor de los casos puede ser niños hiperquinéticos. Están muy movedizos, se suben y se bajan de los nervios, y eso es porque. Y la última, ¿no? ¿Cómo
puede decir que las acciones que tomen van a ser o van a depender de una de mala atención. ¿Qué variables qué dice? Es que el personal tiene que ser capacitado. Para el régimen, por ejemplo, se necesita un neonatólogo, pediatra y una enfermera que tenga, o sea, que sea capacitada. ¿Es un criterio primario o secundario? Secundario. ¿Cuáles son los primarios? No hay. Y eso no se realizaba. ¿Sí o no? Que sea una presentación precoz, que sea una ¿cómo se dice? Son hipertonías espásticas al inicio, ¿no? En cambio, el aula no mire para ver cómo fue ideado para ver a quién se le da reanimación. La doctora Virginia Álvarez, ¿no? Sí, no. Es una anestesióloga. Bueno, muchísimas gracias.